Educación, Escuela y Democracia, una reflexión colectiva a 30 años de la Constitución Política de Colombia, un libro de reciente publicación del Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, en coedición con la Facultad de Educación. Este es un libro que hace parte de nuestra colección Ensayo y de nuestro catálogo en acceso abierto. Nos acompaña su compilador, el profesor Jorge Ignacio Sánchez Ortega, quien es comunicador social periodista, magíster en educación, especialista en edición de publicaciones y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, profesora Diana. Muy contento de estar aquí presentando este libro que pudimos trabajar con ustedes. Este libro se ocupa de pensar el asunto del derecho a la educación en el contexto de una iniciativa de algunas facultades y de la rectoría misma de la Universidad de Antioquia alrededor de la celebración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, que se cumplieron pues el año anterior. Y tiene como hermano un libro que coeditamos también con la Facultad de Salud Pública, que se ocupa de pensar el derecho a la salud. En este libro, en Educación, Escuela y Democracia, convergen circunstancias, discusiones, problemas y necesidades que hicieron parte de lo que en ese momento se estaba gestando alrededor de esa nueva constitución respecto particularmente del derecho a la educación. Hablamos especialmente de democratización del conocimiento, libertad de cátedra, autonomía del maestro y de las instituciones, entre otras. Cuéntanos, Jorge, cuál era para ese momento la situación, el panorama de la educación y la importancia de esos temas a la luz de esa nueva constitución que se estaba gestando. El panorama de la educación hasta 1990-1991 y aún después de promulgada la nueva constitución era, digamos que, caracterizado por unos rasgos que hacían parte de lo que era la concepción sobre la educación. La educación se tenía como un servicio que servía a un proyecto nacional que estaba marcado por una alianza entre el Estado y el Estado Vaticano, un convenio que marcó la educación con una impronta religiosa muy grande dentro del concordato, un proyecto educativo que marcó al país desde 1886 con un régimen centralizado de administración de la educación, un ministerio nacional que desde el centro decreta, señala qué se debe enseñar y cómo, sin distingo de diferencias geográficas, culturales, étnicas, sin reconocimiento de lo diverso que era este país o que es este país. Un proyecto educativo que sirvió a las élites para mantener una hegemonía política y social. Un proyecto educativo que hizo crisis cuando fueron emergiendo las ciudades, cuando fueron emergiendo capas poblacionales con otros intereses, cuando las ciudades en medio del marco de la industrialización fueron generando lo que yo llamo una colcha de retazos, un panorama muy complejo de grupos sociales con diferentes intereses que fueron poniendo en crisis ese proyecto nacional. Entonces, la educación al 91 marcaba muchas huellas de la Constitución de 1886. Administración centralizada, democracia representativa y no participativa. No se podía siquiera concebir la existencia de un gobierno escolar. Hoy hay gobierno escolar. Hoy hay participación de los estamentos en las instituciones educativas. No se podía hablar, por ejemplo, de un país por fuera de una declaración de fe ligado con una iglesia específica. Era un proyecto casi que confesional, porque el país estaba consagrado al corazón de Jesús. Digamos que las libertades individuales eran desconocidas, la diversidad, el pluralismo que somos prácticamente estaba borrado. Y digamos que ese proyecto servía para ocultar esa diversidad tan rica que es este país y para poner en el privilegio a unos sectores que habían tenido un manejo exclusivo del Estado. A mediados del siglo pasado, pues ese proyecto da un viraje, pero se pone al servicio de la producción, ¿sí? Se pone al servicio del aparato educativo de un proyecto de inserción del país en el marco económico mundial, en el marco económico global, y como país que es
proveedor de materias primas para otros, es un proyecto educativo que sirve para formar mano de obra calificada, pero digamos que es más funcional, es pragmático, es utilitarista, es instrumental, digamos que se quedan por fuera de ese proyecto educativo en general visiones críticas de la sociedad, reconocimiento de lo plural, que es tal vez lo más rico que empieza con el 91, con la Constitución del 91. Bueno, entonces ya la promulgación de esa nueva Carta Magna del 91, ¿qué lugar le da a la educación y cuáles son los retos que ahora, 30 años después, persisten respecto de ese derecho? Sí. Digamos que en el 91 se reúne alrededor de la educación en la Constitución lo que constituyó el movimiento pedagógico nacional en los años 80. La Federación Colombiana de Educadores y sectores universitarios del país confluyeron en lo que se llamó el movimiento pedagógico colombiano, que confrontó todo lo que era la Constitución del 86 y todo lo que significaba en el campo educativo, y empezó a perfilar en esa década los lineamientos de lo que sería una nueva educación en el marco de un país distinto. Estábamos muy jóvenes cuando hacíamos esas mesas de trabajo y recordamos que cuando se promulgó la Constitución se dijo estamos ante un nuevo país. Ese nuevo país en materia educativa se empezó a perfilar en el movimiento pedagógico de los años 80 y da un reconocimiento muy importante a la educación. Voy a mencionar algunos de ellos. Uno, la afirmación de la diversidad étnica y la identidad cultural. Colombia es un país pluriétnico, pluricultural, es un país de regiones, es un país de múltiples identidades y hay que abrirle espacio a eso y hay que reconocerlo, no como un proyecto hegemónico, único, sino un proyecto múltiple, de múltiples dimensiones y manifestaciones. La afirmación también de la legalidad eso trajo que, por ejemplo, entraran conceptos como la etnoeducación. Antes todo estaba por un proyecto ilustrador centralizado, ahora ya entra el criterio de la etnoeducación, por ejemplo, con mucha fuerza. Una etnia, una comunidad tiene un proyecto educativo, tiene una institución educativa ajustada, articulada a su entorno, a sus criterios, y eso va generando, digamos, nuevos espacios para la educación. Nos habla también la nueva Constitución de una ley estatutaria de educación para personas en discapacidad. Hay poblaciones especiales que estaban por su especialidad, por su especificidad, por fuera del sistema educativo, hecho para una persona blanca, entre comillas, normal, capaz e inteligente. Entonces, ahora se abren posibilidades que son más incluyentes y eso lo trae la Constitución claramente. La valoración de la educación como derecho, tal vez esto sí es lo principal. Hasta antes de la Constitución, la educación se concebía como servicio. Y como servicio lo prestan la gente que sabe servir. Entonces, buena parte del servicio lo dio el Estado, pero buena parte lo dio la Iglesia en singular. Ahora, como derecho, es un asunto que no es para el que quiera y el que reciba un favor, sino que es una posibilidad para todo ciudadano. Una cosa es gozar de un servicio, porque hay alguien solidario, caritativo, muy querido que lo presta, y otra cosa es, hay un derecho que el Estado debe garantizar para todas las personas en el territorio. Hay otro asunto y es que las instituciones educativas empiezan a generar una mirada distinta hacia lo diverso, hacia lo diferente. Entonces, independiente del origen étnico, del sexo, de la edad, de la religión, de la opinión, de la filosofía o de la perspectiva política, ya eso empieza a reflejarse no solo en admisión, no solo en pertenencia, en ingreso a la institución educativa, sino a nivel curricular. Ya los currículos dan cuenta de los intereses tan variados que hay allí y no solo de un proyecto como existía antes. Hay un concepto dentro de eso muy importante que es el de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ese concepto a la estatura de constitucionalidad protege al individuo en sus sueños, aspiraciones y en la opción educativa que tome. Y a las instituciones educativas nos reta a ofrecer esa educación con esos estándares. Es decir,
casi que a la medida de los intereses de quien venga a formarse. Entonces las universidades, las instituciones educativas, en todos los niveles empiezan a tener un remesón, porque venían de una comodidad de lo que es la universidad, es decir, esto solamente se hace así, este es el proyecto, a atender esa diversidad de intereses y de personas. Hay otro y esa es la autonomía de las instituciones educativas, ¿sí? Y eso implica que las instituciones educativas en todos los niveles se den gobierno. Entonces eso saca a la escuela de su comodidad de profesores y estudiantes y la pone en conversación con la comunidad, con padres de familia, con las organizaciones del entorno, a ser parte del entramado social que hay allí, y entonces ya nos habla de gobierno escolar. Esa centralización que había antes en la administración de la educación en cuanto a los proyectos educativos y los programas de estudio dirigidas desde la centralidad se quiebra y empiezan las instituciones a dar cuenta del entorno donde están, del contexto en que actúan, en que prestan ese servicio, en que hasta entonces prestaban ese servicio y en el que ahora están llamadas a garantizar ese derecho. Entonces hay un remesón muy fructífero, todavía nos seguimos moviendo en desafíos en esa dirección y de todo eso da cuenta el libro, de las dificultades que hay, de los aciertos que hay, de los avances y de asuntos pendientes. Jorge, quisiera que nos hablaras un poco respecto de los aportes de la Constitución del 91 y su puesta en marcha durante estos 30 años, particularmente en relación con la educación superior. Bueno, en relación con la educación superior tenemos dos artículos que son claves, el 67 y el 69. El artículo 67 señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio público. Muchos hubieran querido que la palabra servicio saliera y que quedara solamente como derecho, pero constitucionalmente, para articular esa mezcla entre la oferta pública y privada, también se concilia que pues, hay un derecho y puede ser prestada como un servicio privado, y por eso justifica la existencia de organizaciones privadas que ofrecen la educación. Y el que habla sobre la autonomía universitaria. Frente a las universidades, yo creo que en el primer caso se da la ampliación de cobertura, es decir, cuando se dice que se garantiza el acceso a la educación, ese acceso tiene que ver con la ampliación de los cupos y por lo tanto de la oferta institucional educativa de las universidades públicas y privadas. Ese es, digamos, que tiende a universalizar el derecho, a hacerlo cada vez menos piramidal. Es decir, hasta entonces había un asunto de mérito. Hoy, de pronto, la universidad es una posibilidad para quien pueda y aspire a hacerlo. Que no haya ninguna limitación ni económica. Y de acuerdo con el asunto de la educación especial y todo lo que hemos señalado hasta ahora, pues digamos muy inclusiva y por lo tanto ajustada a unas condiciones del ciudadano. Pero en términos del artículo 69 se garantiza la autonomía universitaria. Es importante reconocer que estamos llamados a ser más centros de pensamiento que entidades funcionales a algún proyecto en específico. Por lo tanto, garantiza la Constitución que la universidad sea un ente generador de ideas, generador de proyectos, generador de democracia, generador de paz. Carlos Gaviria señalaba algo muy importante cada que hablaba de la Constitución y él decía que la Constitución del 91 finalmente postula como dos grandes propósitos nacionales. Esos propósitos son que seamos más democráticos y vivamos en paz. Si la universidad pública no es coincidente con eso, está fallando a un gran propósito nacional, a un gran mandato de la Constitución. Me parece que el respeto a los derechos humanos, la promoción de la paz tan esquiva, el fortalecimiento de la democracia. Hoy Colombia está entrando 30 años después por primera vez en un gobierno proveniente de una perspectiva alternativa, izquierda. Y creo que hay un gran desafío para quienes hoy asumen el poder, que son gobierno, y para quienes hoy empiezan a soltar el poder o por lo menos a alternarse en su ejercicio. Y es garantizar esta perspectiva
que nos da la Constitución: autonomía universitaria, gobierno propio y coherencia con un gran propósito nacional de desarrollo y paz y democracia. Me parece que eso es suficientemente grande, suficientemente grueso para retarnos a las universidades. Y creo que es importante también tener en cuenta allí otros asuntos. La libertad de cátedra tiene que garantizarse. La libertad de enseñanza, pero también de aprendizaje. Yo elijo qué aprendo. Y esos currículos ahora todavía empiezan a flexibilizarse, pero creo que deben flexibilizarse más, porque hoy la formación disciplinar está muy cuestionada y empezamos a encontrar esos cruces entre campos del saber que tienen que reflejarse en la opción de un estudiante de escoger dentro de toda esa oferta que quiere hacer. Nosotros somos fruto de un de todito curricular que hemos escogido en nuestra vida, ¿cierto? En nuestra trayectoria como estudiantes y profesores. Y creo que eso se completará con una acentuación de una pedagogía para la afirmación y la diversidad cultural. Creo que eso es un desafío suficientemente grande, garantizado con principio de artículo constitucional, que nos reta fundamentalmente a la pública, pero que no deja exenta de esa responsabilidad a la universidad privada. Este libro propone hacer una evaluación de ese lugar de la educación en la Constitución del 91 y a 3 décadas de su promulgación, y para ello se articula a través de 3 secciones en el desarrollo de 9 ensayos que dan cuenta pues como de estas discusiones. Estas secciones son ciudadanos, pluralismo y diversidad, la primera; la educación, derecho o servicio, la segunda; y pedagogía, legislación y libertad, la tercera. Cuéntale a nuestros lectores qué pueden encontrar a lo largo de estos 9 ensayos y de esas 3 secciones. Bueno, el primer núcleo temático, ciudadanos, pluralismo y diversidad, tiene 3 ensayos muy provocadores y muy provocativos, me pareció a mí como compilador del trabajo. El primero se titula La educación para lo uniforme y la educación para lo múltiple en la Constitución Política de Colombia. Una provocación que muestra muy evidentemente ese salto de la uniformidad que había en el proyecto que ha sido superado y la multiplicidad de opciones que se abren con la Constitución del 91. Y me parece que esa expresión de lo múltiple, educar para lo múltiple, es muy provocador. Hay otro ensayo de esta parte que me pareció un ejercicio muy bonito, y es una especie de esculcar en la Constitución el ideal pedagógico que allí habita. Y así se titula el ensayo: el ideal pedagógico que habita en la Constitución Política de Colombia. Y nos vamos rastreando artículo por artículo de la Constitución y encontramos toda una gama de concepciones pedagógicas allí que nos dicen qué hombre, qué mujer, qué ciudadano necesita esta sociedad. El tercer capítulo o ensayo de esa parte es Constitución, Educación y Prácticas Democráticas en la Universidad. Es esa relación entre la formación universitaria de orden superior y la formación de ciudadanos con un criterio político, que participan socialmente desde su ser como estudiantes y como profesores. La segunda parte se titula La educación, derecho o servicio, precisamente para dar cuenta de ese debate que sigue pendiente. O es un derecho o es un servicio. La Constitución optó por un camino central. Es derecho y es servicio que pueden prestar diferentes actores. Ahí hay 4 ensayos. Yo enuncio los 4 títulos y les va a dar a ustedes cuenta de las diferentes visiones que hay en la Facultad de Educación con nuestros autores de este asunto, lo que habla de la pluralidad que nos habita y que nos caracteriza. Esos 4 títulos son: un derecho humano fundamental, no un mérito ni un servicio. El segundo, educación al servicio de la calidad, deterioro de un derecho humano fundamental. Tercer título, la educación como derecho fundamental, bien público y habilitante de otros derechos. Y el cuarto, un hijo huérfano de la Constitución, el derecho a la educación. Es derecho, es servicio, nos detiene un buen rato. 4 de los 9 ensayos se enfocan ahí en este asunto, desde
diversas perspectivas. La tercera parte del libro se titula Pedagogía, Legislación y Libertad. Allí se recogen dos ensayos. Uno, enfoques pedagógicos, calidad de la educación y desarrollo integral. Compara el modelo pedagógico predominante en la Constitución del 86 y lo que empieza a aflorar y a verse de manera múltiple en la del 91. Y el segundo, la educación entre la regulación legal y los actos de libertad de los maestros. Se destacan los avances que hay en libertad de cátedra y libertad en la formación en la enseñanza y en el aprendizaje, pero sobre todo cómo el aula, cómo el salón, cómo la universidad, la institución educativa son el escenario de nuevas políticas, porque esto es un gran avance, pero ahí nos llega la transformación de la educación y el maestro tiene que gestar unos actos libertarios en ese escenario de la educación que contribuyan a la formación de ciudadanos con una perspectiva acorde con esta Constitución. Nosotros la ayudamos a gestar, y lo digo con tranquilidad porque muchos de los que participamos acá participamos en mesas de trabajo, como comunicadores, como educadores, muchos fuimos convocados allí. Pero los que nacieron bajo la nueva institucionalidad tienen un trecho gigante que recorrer, y a eso la educación primaria, secundaria y superior están llamadas a contribuir con toda la generosidad. Jorge, finalmente, ¿a quién va dirigido este libro? ¿A qué público le pueden interesar estas discusiones que tú nos has ampliado el día de hoy? Bueno, yo creo que las facultades de educación del país están llamadas a pensar el país que tenemos, a pensarse en el papel que han cumplido en articular estos principios y derechos que están aquí consagrados en la Constitución del 91 en materia educativa. La formación de nuevos maestros con una mirada plural, diversa, progresista y de desarrollo y de reconocimiento de la diferencia, están llamados a hacer carne en las nuevas generaciones los principios consagrados en la Constitución. Las facultades de educación son las primeras llamadas a eso. Pero creo yo que toda persona que tenga una función educativa frente a un grupo tiene la responsabilidad de conocer cómo la Constitución del 91 ampara esa acción educativa dentro de un marco jurídico que es muy amplio. La Ley General de Educación vino después a normalizar esto, a arreglarlo, pero tenemos un escenario propicio para diferentes experiencias educativas. Yo digo que la educación formal y no formal tiene aquí un desafío, la educación pública, sobre todo en todos sus niveles, y los investigadores en educación y en políticas públicas tienen aquí un material muy importante dado por nuestros profesores en la Facultad de Educación. Gracias, Jorge Ignacio Sánchez Ortega, compilador del libro Educación, Escuela y Democracia, una reflexión colectiva a 30 años de la Constitución Política de Colombia, publicada por el Fondo Editorial FCSH en coedición con la Facultad de Educación. Nuestros lectores pueden consultar este libro de manera libre y gratuita, puesto que hace parte de nuestro catálogo en acceso abierto. Lo pueden consultar desde el repositorio de la Universidad de Antioquia y también desde el repositorio institucional de Claxo. Invitamos a nuestros lectores a que conozcan otras publicaciones del Fondo Editorial FCSH.